Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy hablaremos acerca de la fisiología de la insulina, donde abordaremos su anatomía fisiológica, su estructura y síntesis, su mecanismo y control de secreción, el receptor de insulina y pues sus efectos sobre el metabolismo. Así que empecemos. Desde un punto de vista fisiológico, el páncreas está constituido por dos tipos de tejidos: los acinos, que secretan jugos digestivos, y una porción endocrina conocida como islotes de Langerhans. Estos islotes son agrupaciones celulares que se encuentran cerca de los capilares y se encuentran constituidos en su 60% por un tipo celular denominado células beta. Estas células beta secretan insulina y amilina. El 25% de los islotes está constituido por células alfa que secretan glucagón, el 10% por células delta que secretan somatostatina, y también se ha visto otro tipo celular denominado células PP, porque estas secretan polipéptido pancreático. La insulina está constituida por dos cadenas unidas mediante enlaces disulfuro. Esta insulina tiene un peso de 5808, pero antes de ser insulina, esta molécula tiene dos precursores, la preproinsulina y la proinsulina. La síntesis ocurre de la siguiente manera: el ARN mensajero se traduce por ribosomas adosados al retículo endoplasmático, dándome lugar a la preproinsulina, la cual tiene un peso de 11.500. En este mismo retículo, la preproinsulina se transforma en proinsulina, que tiene un peso de 9.000. La proinsulina está constituida por tres cadenas: una A, una B y una C. La proinsulina entonces, después de salir del retículo endoplasmático, se va a dirigir al aparato de Golgi para ser procesada y empaquetada. Lo que va a suceder entonces en el aparato de Golgi es que la proinsulina va a sufrir una escisión, es decir, se va a cortar. Realmente lo que va a suceder es que la cadena C se va a separar, ¿sí? La cadena C se va a separar de la cadena A y B. Como resultado tenemos que los gránulos secretores están constituidos, como pueden ver en esta imagen, por la molécula de insulina y ahora esta cadena que se conoce como péptido C o péptido de conexión, porque pues era el péptido, ¿no?, que conectaba la cadena A y B de la insulina. Podemos decir entonces que la insulina y el péptido C se secretan en cantidades equimolares, en cantidades iguales. ¿Y cuál es el beneficio de conocer esto? Es que en pacientes que tienen diabetes y que están siendo tratados con insulina, yo puedo medir cuánto péptido C le queda a mi paciente y así saber indirectamente cuánta insulina endógena está produciendo el paciente con diabetes. Bueno, ahora sabemos cómo es que la insulina queda guardada en sus gránulos secretores, pero ¿cómo hacemos que esa insulina se libere? Imagínense ustedes que tienen una comida rica en carbohidratos. Lo que va a suceder después de los procesos de digestión es un incremento de la glicemia, es decir, un aumento de la cantidad de glucosa que tienen en su sangre. Las células beta del páncreas, que como dijimos son las que se encargan de liberar la insulina, tienen una gran cantidad de transportadores de glucosa, específicamente GLUT2. Estos transportadores de glucosa son proteínas que permiten que la glucosa ingrese hacia la célula. Una vez en la célula, la glucosa, por acción de la enzima glucosinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, la cual, por procesos de oxidación, en última instancia, va a darme lugar a ATP. En esta célula beta del páncreas existen canales de potasio dependientes de ATP, sensibles al ATP. Cuando hay mucho ATP, estos canales se van a cerrar. Entonces, al cerrarse, evitan que el potasio intracelular, que como recuerdan es el ion que predomina en el líquido intracelular, no pueda salir de la célula. Entonces, la membrana se despolariza. Como consecuencia de este aumento del voltaje, los canales de calcio dependientes de voltaje se abren y al abrirse permiten la entrada de iones calcio que a su vez van a ser los que produzcan la exocitosis de los gránulos secretores que contienen la insulina. Entonces se libera la insulina y viaja hacia las distintas partes del cuerpo. El control de la secreción de la insulina está dado principalmente por el aumento de la glucemia, es decir,
se incrementa la glucemia, se incrementa la secreción de insulina. Esto se evidencia en el gráfico de la izquierda, en el que pueden observar cómo a una mayor concentración plasmática de glucosa existe una mayor secreción de insulina. Pero hay algo que es muy importante de detallar y que, bueno, si bien es cierto que el aumento de la glucemia es el factor más importante de la secreción de insulina, hay otros factores que pueden llegar a ser muy importantes también. Y por eso les he traído esta tabla de su derecha, en el que pueden echar un vistazo a los distintos factores. Entre ellos se puede destacar, por ejemplo, un aumento de aminoácidos en la sangre, que tienen un mecanismo similar al que describí anteriormente para liberar insulina, o se puede destacar también el mecanismo de acción de las sulfonilúreas, ¿sí? Que son fármacos que lo que hacen básicamente es cerrar ese canal sensible a ATP. Entonces cierran el canal de potasio sensible a ATP y pasa todo ese proceso que acabamos de explicar. Una vez liberada la insulina, esta tiene que unirse a su receptor para poder ejercer sus efectos. El receptor de insulina está constituido por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Las subunidades alfa son extracelulares, las subunidades beta son transmembrana. Estas subunidades están unidas mediante enlaces disulfuro. Cuando la insulina se une a su receptor, desencadena que este receptor se autofosforile. Y esta autofosforilación ocasiona la activación de una tirosina sinasa, una enzima que fosforila los residuos tirosina de otras proteínas. En conclusión, esta tirosina sinasa fosforila muchas enzimas, pero de estas enzimas que fosforila, algunas de ellas corresponden a una familia, denominadas sustratos del receptor de insulina. Esta familia puede ser 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo del tipo de tejidos. La fosforilación de las distintas enzimas causa que algunas se activen, otras se desactiven y finalmente se dé lugar a los efectos que tiene la insulina. A manera de resumen, y por si no tienen mucho tiempo, les he traído aquí una síntesis de los efectos de la insulina en nuestro organismo. Con respecto a los carbohidratos, va a haber un incremento de la captación, almacenamiento y aprovechamiento de la glucosa. Almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado tiene el músculo. Con respecto a las grasas, tenemos un incremento de la síntesis de lípidos y del almacenamiento de lípidos, ¿sí? Asimismo, es importante destacar que en cuanto a las grasas, la falta de insulina puede ocasionar un aumento del colesterol e incluso cetoacidosis. Con respecto a las proteínas, básicamente lo que hace la insulina es aumentar su síntesis e impedir su degradación. Y con respecto al crecimiento, observaremos que la insulina y la hormona de crecimiento tienen un efecto sinérgico. El primer efecto que tiene la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos es aumentar la captación de glucosa por casi todas las células de nuestro organismo. Son especialmente sensibles a la insulina las fibras musculares, las células del hígado y el tejido adiposo. Y muy importante, la insulina tiene un escaso efecto en las células encefálicas, en las neuronas encefálicas. ¿Por qué sucede esto? Porque el principal sustrato energético que usan las neuronas encefálicas es la glucosa. Entonces no pueden estar dependiendo de la insulina. Por tanto, las neuronas encefálicas son inherentemente muy permeables, bastante permeables a la glucosa. Ahora, el mecanismo es muy sencillo. Recordando ya lo que hace el receptor, ¿no? Al activarse, gracias a la insulina, se activan pues varias vías enzimáticas y produce entonces la translocación de los transportadores de glucosa hacia la membrana. Se translocan y permiten la entrada de glucosa. Con respecto al almacenamiento, hay que destacar que la insulina promueve la formación de glucógeno en las fibras musculares y en el hígado. Para recordar, el glucógeno es una macromolécula que se encuentra constituido por una gran cantidad de glucosas. Cuando desciende el nivel de glucosa en sangre, el glucógeno se divide y así recuperamos la glicemia. En el músculo, esta formación de glucógeno es favorecida por la insulina de la siguiente manera. En condiciones normales, en las que no hay insulina, el principal sustrato energético del músculo va a ser los ácidos grasos. Pero cuando ya hay insulina, básicamente va a comenzar a ocupar glucosa y lo que sobra se transforma en glucógeno. Así de sencillo.
En el hígado, el cómo la insulina favorece el almacenamiento de glucosa es un poquito más complicado. Lo hace principalmente a través de tres efectos que se dan de manera simultánea. La insulina produce entonces una inhibición de la fosforilasa hepática, que es la enzima principal encargada de degradar el glucógeno en glucosa. El otro efecto que tiene la insulina es que favorece la acción de enzimas que promueven la formación de glucógeno. Entre estas enzimas, la glucógeno sintasa. Y el tercer efecto que realiza la insulina es que favorece la acción de la glucosinasa. Esta es una enzima que fosforila a la glucosa. Al estar fosforilada la glucosa, esta queda atrapada y ya no puede difundir hacia el líquido extracelular nuevamente. Este proceso de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno se va a dar hasta que el glucógeno represente el 5 al 6% de la masa hepática, o lo que es igual a casi 100 gramos de glucógeno almacenados en nuestro hígado. Ahora, la glucosa solo puede almacenarse como glucógeno hasta que el glucógeno alcanza el 5 al 6% de la masa hepática. En este punto, toda la glucosa que entre ya no puede formar glucógeno. Entonces, esta glucosa ahora será convertida en grasas. ¿De qué manera? La glucosa nueva que está entrando, ¿sí? Que ya no puede ser glucógeno, esta glucosa va a atravesar la vía glucolítica, va a sufrir glucólisis, dándonos como resultado piruvato, que a su vez se va a transformar en acetil-CoA. ¿Ok? En este punto, la acetil-CoA, por acción de la acetil-CoA carboxilasa, se va a transformar en malonil-CoA, dando lugar a la síntesis de ácidos grasos. Ahora, hay que recordar que nuestro hepatocito, ¿no?, está con la maquinaria celular activa. Entonces, como parte del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, se va a formar muchos iones citrato e isocitrato. La importancia de esto radica en que estos citratos e iones citratos van a estimular directamente a la acetil-CoA carboxilasa. Estos ácidos grasos que se forman van a convertirse en triglicéridos. Recordemos que un triglicérido está constituido por un esqueleto de glicerol al que se unen tres ácidos grasos, para después ser transportados hacia las células adiposas y almacenarse. Estos lípidos entonces van a salir, ¿sí?, del hepatocito y van a viajar unidos a lipoproteínas hasta que llegan a los capilares que se encuentran cerca del tejido adiposo. En estos capilares, ¿sí?, se encuentra una proteína llamada lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es escindir al triglicérido, lo va a partir formando una gran cantidad de ácidos grasos. Se necesita esta escisión, ¿no?, del triglicérido en ácidos grasos porque solo en forma de ácido graso va a poder atravesar el adipocito el ácido graso. Una vez que se encuentra aquí, los ácidos grasos van a formar otra vez triglicéridos y se quedan almacenados. Una función más de las tantas que hemos descrito de la insulina es que la insulina inactiva a una enzima que se encuentra dentro de las células adiposas. Esta enzima se denomina lipasa sensible a la insulina. Al inactivarse esta enzima, los triglicéridos, que dijimos que era como se guardaba la grasa, ya no se cinden. Entonces, como no se cinden, ya no hay ácidos grasos y no pueden salir. ¿Sí? Eso en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa en un paciente diabético? En un paciente diabético que no tiene insulina, esta lipasa sensible a la insulina se va a poner como loca. Su actividad va a aumentar un montón. Entonces va a comenzar a degradar a los triglicéridos en todos lados. Y como consecuencia tenemos que se aumenta la cantidad de ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a viajar al hígado. Algunos van a transformarse en fosfolípidos, otros ácidos grasos van a transformarse en colesterol. Es por esto que los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir aterosclerosis. Una última consecuencia de la acumulación de ácidos grasos es la formación de cuerpos cetónicos y una posible acidosis. Esto ocurre porque los ácidos grasos que llegaron al hígado también ingresan a la mitocondria y sufren entonces procesos de beta oxidación.
La beta-oxidación nos da como resultado entonces acetil-CoA, que parte de ella se condensa en ácido acetoacético. El ácido acetoacético necesita de insulina para poder ser metabolizado en los tejidos. Entonces, en una persona que tiene diabetes, el ácido acetoacético que se está acumulando en gran cantidad no puede usarse como energía, no puede metabolizarse. Entonces, parte de este ácido acetoacético se transforma en acetona, también en ácido beta hidroxibutírico. Estas tres sustancias se conocen como cuerpos cetónicos y su acumulación puede llegar a producir acidosis e incluso coma en los pacientes diabéticos. Como mencionamos en el resumen inicial, el efecto de la insulina sobre las proteínas es básicamente aumentar su síntesis e impedir su degradación. Esto lo hace a través de distintas formas. Por ejemplo, la primera de ellas es que facilita el transporte de aminoácidos a las células. Especialmente facilita el paso de la valina, de la leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. El segundo mecanismo, factor que contribuye a este aumento de síntesis, es que aumenta la traducción del ARN. Esto hace activando la actividad, valga la redundancia, de los ribosomas. Promueve la actividad de los ribosomas. El siguiente mecanismo es que aumenta la velocidad de transcripción del ADN. Entonces se forma ADN, ARN y proteínas. También inhibe el catabolismo de las proteínas, básicamente impide que se degrade, con lo que éstas pueden acumularse. Y finalmente disminuye el ritmo de la gluconeogenia. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de otros sustratos. El principal sustrato que se usa son proteínas. Entonces la insulina bloquea la gluconeogenia y con ello se ahorra proteínas. Finalmente, hay que destacar que la insulina es indispensable para el crecimiento. La insulina y la hormona del crecimiento tienen un efecto sinérgico. No pueden estar separadas la una de la otra. Esto se ejemplifica con el siguiente experimento. En este experimento, que está representado por este gráfico, a una rata se le retiró el páncreas y la hipófisis. Por tanto, no tenía ni insulina ni hormona del crecimiento. Aquí se ve reflejado cuál es el peso, ¿sí?, de la rata con el pasar de los días. Podemos observar cómo cuando solo se le da hormona del crecimiento, el crecimiento, valga la redundancia, es mínimo. Por el contrario, cuando se le da insulina pero no hormona del crecimiento, el crecimiento también es mínimo. Pero podemos observar que cuando a nuestro roedor se le dio hormona del crecimiento e insulina, ahora sí, el crecimiento fue notable. Se cree que este efecto, sí, es porque por todos estos procesos de la síntesis de proteínas que detallé anteriormente. Y bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Suscríbanse, denle like, déjenos preguntas, recomendaciones y prepárense porque se viene una gran serie de videos acerca de la diabetes. Así que chau y nos vemos en la próxima.